Y como les decía, mis amados hermanos, simplemente le estoy contando esto para hacer resaltar que una cosa es el principio de los cielos y la tierra, otro el principio de Dios. No nos confundamos, mis amados. En este principio que Dios creó los cielos y la tierra, en este principio es que Dios como que sale de su eternidad. Él estaba antes, repito, de este principio de la creación de los cielos y la tierra. Porque si decimos que Dios está aquí en este principio, entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que sí tiene un principio Dios. No sé si me hago entender. Si decimos que Dios aparece en este principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, entonces quiere decir que ese es el principio de Dios porque Él apareció. Él mismo se formó en ese ratito, se hizo cuerpo, se hizo poder, se hizo amor y Él apareció en este principio. Entonces Dios sí tiene principio, pues mis amados. Si decimos que la tierra, bueno, para los científicos dice que tiene cientos millones de años, pero para nosotros los creyentes sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Pero eso sí, no literales conforme a tiempo de hombre, sino que lo hizo en tiempo de Dios. Y todas las personas que hemos escudriñado las escrituras sabemos qué tiempo tiene un día humano, o sea, un día de Dios, qué tiempo es para nosotros y viceversa. Y sabemos que un día para el Señor pueden ser 1000 años. Entonces, si nosotros creemos en esta palabra que Él ya le marcó tiempo, al tiempo del hombre, al día del hombre o al día de Él, mejor dicho, porque estamos hablando de la creación de Él, hasta yo me confundo. Entonces estamos hablando que el día del Señor tiene 1000 años, porque un día es como 1000 años. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que la tierra fue creada en 6000 años. Y que el séptimo es el milenio para que Él reposaba y que ya Jesucristo gozara del reino milenial con sus súbditos, ¿verdad? Entonces, si decimos que en este principio, que no sabemos quién escribió Génesis, Berechí, que unos dicen que Moisés y otros dicen que no es Moisés, pues bueno, tendríamos que haber estado en este principio para saber quién escribió esto, ¿verdad? Pero eso no es lo importante es que esté escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Entonces, hermanos, yo les ruego que no pongamos que Dios apareció de la nada en este principio. Analicemos que este principio no es el de Dios, porque cuando Dios ya empezó a crear, Él ya existía. No apareció en ese ratito. Él estaba en otro lugar, que eso sí, yo no me atrevo a decir cuál será su lugar secreto, ni imaginar, ni a preguntar. ¿Cuál será su lugar secreto? Solo sé que es eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Solo existe Dios. Ya. Entonces, una vez que nosotros ya pongamos principio prácticamente del hombre y de los ángeles aquí en segundo lugar y en primer lugar el principio de Dios, que no es principio, porque él no tuvo principio ni final, Él estaba por encima del principio que aparece aquí en Génesis 1:1. Eso es lo que el padre Luis Toro y muchos de mis hermanos no se han dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que leemos nomás por encimita y no profundizamos, o tal vez porque a Dios todavía no les place a veces enseñarnos las cosas, porque a mí me pasa que hay veces que yo parece que he entendido algo y vuelvo a leer al pasar el tiempo y me doy cuenta que era más profundo lo que yo había entendido. Y pues así los caminos del Señor son así, tal vez uno no está preparada, yo no estaba preparada para entender ese mensaje y lo entendí en una forma más como con peritas y manzanas, por decir, ¿no? Cuando no se trataba de peras y manzanas, sino ya de álgebra de Pitágoras, ¿verdad? Aquí vemos a un Pitágoras mayor. No sé si me hago entender, mis amados. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, es necesario o imperativo que para saber quién es Jesucristo, tenemos que poner al principio de Dios, a la eternidad acá, y acá el principio de la creación de los cielos y la tierra. Que repito, cuando Dios hizo esto en 1:1, Él ya existía. Él no apareció en este principio.
Entonces, vale la acotación, vale el hincapié, vale la redundancia que yo se lo siga recalcando, mis amados, para que no haya confusión. Entonces, si tomamos en cuenta este detalle, cuando el apóstol Juan dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Si leemos el versículo 3 del mismo capítulo 1 y dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ahí vemos que antes de esto Dios no estaba hablando, estaba silente, estaba mudo y más allá de la eternidad, como nosotros no podemos saber qué es la eternidad ni adentrarnos en ella, pero ni imaginativamente, si Dios hablaba en la eternidad no lo sabemos, porque nuestros oídos no alcanzan para llegar a esos decibelios, qué sé yo, a esos arpegios maravillosos de esa voz de nuestro Padre Celestial. Entonces no sabemos, pero en este principio, que es el que nos convoca, porque se trata de nosotros los terrenales y de los ángeles celestiales, que son ángeles ministradores del hombre, entonces hay lugar que entendamos en base a estos versículos lo que quiere decir Juan y lo que quiere decir este mismo versículo. Dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y vemos que en el 1 y en el 2 Dios no habla, está mudo. Y en el versículo 3 del capítulo 1 dice, y dijo Dios. Y al decir dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, habló. Nació la palabra, mis amados hermanos. Nació la palabra que nosotros, esto era como una presentación de esa palabra maravillosa, tan bella, reluciente, blanca como esa luz que vio mi esposo, maravillosa, que no es comparable a ninguna luz de aquí de la tierra, de los cielos, de ninguna parte. Una luz maravillosa nació, sea la luz y fue la luz. Y yo me atrevo a pensar, y esto no es que Dios me lo ha dicho, mis amados hermanos, pero hablo como quien ya tiene entendimiento por ser una anciana en el Señor que ha leído las Escrituras y que mi corazón me dice que tengo al Espíritu del verdadero y puedo yo decir con plena confianza, pero sin decir que Dios me lo ha dicho, para no añadir ni quitar nada, que sea Él el que después certifique mis palabras, que aquí nace la palabra. Cuando dijo Dios y dijo Dios sea la luz, nace la palabra que es la luz misma. Él es la luz del mundo, el Señor Jesucristo. Aquí, al decir sea la luz, ahí empieza la obra creadora del Señor Jesucristo. Nace, porque cuando uno habla, mire, yo siempre pongo de ejemplo, somos hechos a semejanza del Padre. Y Dios nos ha hecho con cuerpo, con este cuerpo terrenal, así como los celestiales tienen su cuerpo celestial, que yo no sé de qué carne serán, ni me da miedo yo preguntar esas cosas. Ya tenemos esta carne, este cuerpo terrenal, pero también tenemos un espíritu y tenemos la palabra, igual que el Padre. Y en esta palabra implica el pensamiento y el alma. Porque todo lo que sale de nuestra alma, de nuestro hálito de vida que nos dio el Padre, se manifiesta cuando hablamos, porque dice que el hombre bueno, del buen corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo, del mal corazón, saca las cosas malas. Entonces, Dios sacó todo lo bueno cuando vomitó prácticamente de su vientre, de su seno, al Señor Jesucristo. Y entonces lo hizo la luz y lo hizo la palabra verdadera. Y así mismo yo me pongo de ejemplo al ser humano, y en este momento, como estoy yo aquí, que valga más la comparación, como que Lilia es Dios. Lilia estaba muda. Me movía nomás, me muevo aquí en esta sala, pero no hablo. Y de repente yo digo, préndanme la luz, porque no puedo decirse a la luz, prendo la luz, el foco, y se enciende. ¿Ya? Y hablé. Y mi palabra dio fruto, se encendió la luz y la luz alumbró. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo quiero, si yo quiero sigo hablando, y si no quiero no sigo hablando. Y pues si alguna persona viniera y me cortara la lengua,
o me diera cáncer a la lengua, yo perdiera mi lengua, perdiera mis sonidos, aquí hay un aparato que no me viene ahorita el nombre, que son las cuerdas vocales que son las que hacen hablar, ¿verdad? Y si yo perdiera eso por cáncer de laringe, qué sé yo me quedaría muda. Pero Lilia seguiría existiendo. O moriré porque ya me quitan la lengua. A no ser que ya el cáncer sea tan grande que ya contamine mi laringe, mi exófago, mi estómago, todo mi sistema y que yo muera. Pero si yo voy a tiempo pues o alguien de malo me corta la lengua, pues Lilia seguirá existiendo, con palabra o sin palabra. Entonces eso es lo que yo quiero darles a entender, mis amados, que la palabra era Dios. Porque mi palabra que yo estoy hablando es Lilia, pero a la vez como que no es Lilia. Pero ¿por qué es Lilia? Porque sale de mí y ella habla todo lo bueno o malo que yo tengo aquí en mi corazón, en mi ser. Y pues esto es lo mío, lo bueno y lo malo, pero si es de Dios, habla todo lo bueno, lo maravilloso, lo loable, lo digno. Todo lo maravilloso. Si alguna palabra que ustedes se imaginan con maravilloso, todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, al darse cuenta que esta palabra que Él pronunció era tan maravillosa y que por medio de ella hacía tantas cosas que hasta los mismos ángeles aplaudían, la llegó a amar tanto a esta palabra que en sus planes dijo que Él iba a mandar a la tierra, porque Él ya tenía su plan, y eso es para otro tema, que también lo voy a hablar próximamente, acerca de por qué viene la palabra al mundo. Pero este no es el tema ahorita, sino explicando que María no es la madre de Dios. Por eso yo me he ido al principio de los hombres y al principio de Dios. Entonces, esta palabra era tan maravillosa que el Señor la amó, y como dice Hebreos, parece que es, que dice, sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. La mandó a la tierra, y esa palabra, ese verbo que Él habló, que era el mismo Dios, porque era de la sustancia de Él, era de sus entrañas, de su seno, que era la que hablaba todo lo que el pensamiento, el espíritu del Padre quería para la humanidad. Era la que hablaba y que era la imagen visible del Dios que antes de hacer los cielos y la tierra estaba en otro principio, que no era principio, sino que, para decirlo de alguna manera, era tan hermosa y le preparó cuerpo y se encarnó a manera de hombre. Y este hombre encarnado, que era la palabra mismo, el verbo de Dios, era Dios mismo, pero no era el Dios en el cuerpo, en el ser de la existencia, sino que era, acuérdense que todos somos a imagen y semejanza de Dios, estamos formados de tres partes, así mismo Dios. Entonces el ser, el ser creador, el que estaba más arriba de la creación de aquí de Génesis, Él era tan grande y tan grande que Él no podía venir a encarnarse, porque hubiera destruido al mundo con su cuerpo tan inmenso y maravilloso. Con ese amor nos hubiera prácticamente como ahogado, porque somos tan chiquitos y que no comprendemos ese amor maravilloso. Entonces era imposible que Él viniera, porque Él es tan grande y nosotros estamos en un mundo miniatura, que Él, pues, estos son cosas mías que yo estoy diciendo, y en ningún momento Dios me las ha explicado, pero repito, pienso que tengo el Espíritu de Jesucristo, y todo lo que hablo yo asumo mi responsabilidad ante el Padre, que ningún hombre me lo ha enseñado, y que yo creo que la unción del Espíritu, del Hijo, del Abba Padre que mora en mí, es la que me lo ha enseñado. Entonces, como Él no pudo venir su cuerpo, alguien tenía que seguir cuidando el orden de las cosas. Me imagino el ser corporal, como nosotros, o sea, Lilia, se quedó arriba en la eternidad, y Él hizo encarnar, fue su palabra, que era Él mismo, era Dios mismo, pero era en palabra, en verbo. Esa palabra fue la que se encarnó en la tierra y se hizo Jesús, y después Jesucristo. Esa palabra maravillosa fue la que se encarnó, y por eso es que Él mismo, Dios lo certifica en el bautizo del Hijo,
Y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y después 2 veces, otra vez lo ratifica en la transfiguración cuando dice, este es mi hijo amado. A él escuchaba cuando querían hacer las enramadas, porque el hombre siempre quiere encerrar a Dios y a Jesucristo en Sucot, en templo, en casas hechas de mano de hombre. Pero la profecía dice, yo disiparé todas esas casas en un soplo. No lo digo yo, lo dice la palabra. En 3 días construyo yo, destruyo ese templo y en 3 días lo construyo. Ya, entonces él mandó esa palabra. ¿Y qué pasa? Que pese a que la palabra que se había encarnado como hombre en todo parecido a sus hermanos, menos en el pecado, él tenía, obvio que tenía su traje maravilloso de Dios, de hijo de Dios. Maravilloso, esplendoroso su traje, su majestad. Pero ¿qué acontece, mis amados? Para que todo fuera real, no fuera un simulacro, ¿qué hace él? Se quita su hermoso traje precioso y lo dobla. Prácticamente lo dobla. Estoy haciendo una alegoría, una parábola, mis amados, para explicarles una verdad celestial con una terrenal. Se quita ese hermoso traje y se pone el traje humilde, sencillo, de hombre sincero. Él no se puso traje deslumbrante, por eso él dijo, los que se visten con vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero ¿qué acontece, mis amados hermanos? Que él ya no estaba en la casa del rey, del padre. Y esa vestidura delicada, él se la despojó. Y esa vestidura delicada de él era digna, no era manchada con sangre como las vestiduras delicadas de los fariseos, de los hombres aquí que predican con terno y corbata, haciéndose los santos, los hijos de los reyes, y ellos mismos son cautivos de pecado y de manos derramadoras de sangre. La vestidura delicada del Hijo provenía del Padre de las luces, y él la dobló y acusó. Los de vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están. Y él vino con su túnica sencilla, con sus sandalias polvorientas, nunca anduvo en trooper, nunca anduvo en avión. Caminó por calles polvorientas y es el hombre más famoso del mundo, el hombre más conocido del mundo, el más odiado, el más querido. Todo es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué fin que yo estoy contándoles esto, mis amados? Estoy haciéndoles entender específicamente a ustedes que el padre Luis Toro es solamente... ¿Qué le puedo decir? Como un plato aparte hecho por un chef que no es de mi paladar y que no es de mi restaurante. Pero que sin embargo él puede gustar de este plato también porque está dedicado para él y para todos los que quieran comer. No sé qué cosa me hizo decir el Señor, pero lo dije. Amén, mis amados. Que les quiero hacer entender y comprender, ya que ustedes lo saben, pero a veces callan la voz de su espíritu y la voz del conocimiento que Dios nos da. Que el Señor Jesucristo era Dios, pero Él se quitó la vestidura de Dios y aquí en la tierra vino como hijo de Dios. Porque la tercera vez que lo certifica, porque el Padre 3 veces habla a su pueblo. En lengua de tartamudo, dice la palabra, un poquito aquí, un poquito allá. Línea sobre línea, renglón tras renglón, porque este pueblo no entiende. Por eso el Señor tiene que hablarnos así, en alegoría y en lengua de tartamudo. Y lo certificó en el último testimonio del amado, en Apocalipsis o en Revelación, cuando dice que el Hijo se le presentó a Juan y le dice, ven Señor Jesús, Él es el Hijo de Dios que va a venir nuevamente. Entonces no hay duda de eso, de que el Padre quedó arriba en los cielos y mandó a su Hijo amado. Pero ¿qué pasa? Muchos dirán, ay, pero qué fácil mandar a su Hijo a morir y Él se quedó bien cómodo arriba. ¿Por qué no vino Él a morir? Eso es comodidad, como que yo, por ejemplo, yo me quede con los brazos cruzados y mande a mis hijas a sacrificarse, a sacar piedra de las canteras para que traigan alimento y que yo no haga nada.
Pero aquí acontece, mis amados hermanos, que aquí esto es muy grandioso y es muy misterioso. Resulta que para el verdadero Padre hay más dolor en sacrificar a un hijo, en verlo morir, en que morir nosotras mismas. Entonces ahí se cumple Juan 3:16 cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo que para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mis amados. Ese fue la prueba más grande, indefectible, que no tiene argumento para rebatirlo, irrefutable, mis amados, del amor de Dios, porque para él hubiera sido más sencillo bajar él y sufrir el oprobio, pero eso hubiera sido un simulacro, porque Dios no puede sufrir, porque Dios no siente el dolor que pueden infligirle los humanos, así en cuanto al latigazo, en cuanto a la muerte. La Biblia dice que Dios no puede morir. Entonces él quería que todo fuera perfecto, que no fuera un simulacro, una farsa, una pantomima, una escenificación de una triste obra de teatro. No, él quería que todo fuera real. Y máxime sobre todas las cosas que el Hijo mismo también se ofreció. El Hijo se ofreció y preguntaron, ¿y quién irá por ellos allá en la tierra? ¿Quién irá? ¿O por nosotros? Y una voz se oyó que dijo, yo iré, Padre. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo de los libros está escrito de mí, Padre. Yo voy, y así vino él se ofreció. Por eso él dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo de voluntad la doy. Y por eso el sacrificio de él es maravilloso. Entonces, no quiero yo detenerme ahorita en el sacrificio, que ya todos conocemos, maravilloso, porque otro es el tema, y me estoy alargando mucho, mis amados.